admiro. Eres una mujer como las del norte, franca, directa, chambeadora, con mucha presencia, pero además con una firmeza de ideales muy clara. Entonces, me da mucho gusto que estés en este libro. Y lo primero que quisiera preguntarte, mi querida Marce, es, Sí, ¿cuándo fue que tú recuerdes cuando decidiste dedicarte a la política? Siempre hay un antes y un después que marca nuestra historia de vida. ¿Tú cuándo decidiste estar en estos rollos? bueno, es que más bien cuando me empezó a interesar, ¿verdad? Porque Así es. sí, haz de cuenta, o sea, ¿cómo nació mi interés? Bueno, mi interés por la política nació muy temprano, desde muy jovencita, al entender, ¿cómo te diré? Que las decisiones públicas determinan verdaderamente la vida cotidiana de las personas, Meli. Claro, Porque crecí observando desigualdades que, que eran muy evidentes y que no eran casuales, sino, pues, el producto de estructuras que deberían de cambiarse. Y entonces en esos referentes fueron, pues, hay mujeres y hombres que sí entendieron la política como un servicio, o sea, no como un privilegio. Yo entiendo la política como un servicio, como un compromiso, no como un privilegio. claro. Y entonces, pues, tener una visión institucional, una convicción democrática, un compromiso social, pues, se debe de ir definiendo desde temprana edad para hacer las cosas bien, hacer lo que uno tiene que hacer. Ah, O sea, los que estamos en política tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en el tiempo exacto. Entonces, evidentemente no es, vas creciendo y vas generando experiencia, porque, pues, así como a mí la política llegó a mi vida, como llegan las convicciones, pero desde la experiencia, pues, se se hace todo, ¿no? Entonces, pues así es, ¿verdad? Mis referentes fueron quienes entendieron la política como un acto de responsabilidad social, ¿no? Como una ujú. vocación verdadera de servicio. Y bueno, en el PRI, yo lo quiero decir desde el inicio, en el PRI yo encontré una escuela política, una formación sólida, una formación institucional con una visión de Estado que profundizaba en la justicia social. Y eso me marcó. Y por eso continúo y pues es el único partido en el que he militado y es en el que voy a seguir, así de fácil, Mi ¿verdad? querida Marce, ¿y cuándo fue cuántos años tenías cuando empezaste a dedicarte en este tema En político? 1977. Ay, regálame aquí tengo la cuchara. Oye, en el 77, es que empecé en las brigadas juveniles. Empecé en las brigadas juveniles, todavía ni siquiera tenía edad para votar y ya estaba yo participando porque había muchísima compromiso social de los jóvenes y de adolescentes. Entonces el PRI haz de cuenta, un rastrillo y como para cortar y para que lo que después fue el CAPSE hiciera escuelas. Entonces, pues empezó así, haciendo una especie de trabajo social Ajá, comprometido en la primera, o sea, por eso en las mañanas y sobre todo cuando no estaba yo en la escuela. Entonces hacíamos todo eso y luego después el convivio entre hombres y mujeres que hablaban de todo, ¿no? Que se hablaba de cosas importantes. Entonces, a mí me encantaba y así empecé, porque allí en el PRI encontré una escuela política, esa formación institucional de la que te estoy hablando y esa visión de desde estar. muy joven desde muy Ujú. jovencita y Sí, pues es además que acuérdate que tengo 66 años, no vayas a no poner. los aparentas, mi querida Marce, Ujú, ujú, no los aparentas. Déjame preguntarte algo, en ujú, esta siempre tenemos como que referentes, personas que nos guían, que son como nuestros orientadores en el tema político o a quienes ujú. admiramos, ¿no? A veces son hasta los padres dentro de la familia o una figura política. ¿Cuáles han sido tus referentes, Marce? ¿Mundiales o aquí, Los mexicanos? tuyos. Siempre hay alguien que nos inspira, o que nos guía, o que nos sentimos respaldados por esa persona a lo Ah, largo de la trayectoria. Tú tienes una trayectoria política muy importante, ujú. muy has tenido cargos en todos los niveles de gobierno, y bueno, pues has sido presidenta ni más ni menos que de la Cámara Federal, no es cualquier En cosa, y sobre todo conducida a gran nivel. Pero, ¿quiénes te han guiado? ¿Quiénes te han orientado? Mira, en la parte que es uno de mis pilares que me mueven en la política, que es transformar la realidad de las mujeres, fue definitivamente Marilena Chapa. Okey, Yo, digo, te podría decir que me gustan muchos personajes que me gustan, que no conocí, pero que me encantan, como Churchill, cambió la historia del mundo,
por su resistencia, por su conocimiento y porque enfrentó una guerra tremenda, devastadora, pero, pues, estaba muy lejano de mí, yo, o sea, no soy de esa época. Pero una gente que a mí me enseñó de feminismo, que me enseñó de justicia social para las mujeres, de derechos humanos para las mujeres, de buscar constantemente focalizar y concentrarme en la parte de las mujeres, fue Marilena Chapa Hernández, Ujú. ¿sí? Y Marilena Chapa Hernández es una política consagrada. Claro, Ahora, porque nadie llega sola, ¿me entiendes? Y nadie debería de claro. hacerlo. Y eso de que llega una y llegan todas, no. O sea, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y entonces hay muchas mujeres, pero ella sí la quiero mencionar porque, también la solidaridad transforma carreras y también transforma instituciones. Entonces, hay una cadena también de sororidad en torno por ejemplo, a intercambiar, pues, experiencias, de intercambiar, pero con ella fue para mí, definitiva en mi conocimiento sobre los asuntos de las mujeres. Ujú, Es un gran referente, y yo creo que ujú, para muchas mujeres también. Tú eres una mujer que has abrido caminos, has abrido brechas, has sido senadora, diputada federal, diputada local, presidenta de la junta. Y esa es la otra pregunta, ¿eres de las que abrieron brechas? Pero estoy muy segura que seguramente también te tocó vivir episodios de violencia política de género, que hoy lo consideramos ya violencia. Antes, ujú. pues, uno asumía que era parte de lo que uno como mujer tiene que vivir en la política. Marce, ¿te ha tocado vivir algún episodio? Sí, pero no de violencia. Es que, ¿sabes qué? Yo me hice muy fuerte, una mujer muy fuerte, me hice muy fuerte, quizá a veces con ciertas tendencias a buscar la masculinización de la política, pero dije: "No", decidirme, Ah, dije: "¿Por qué tengo que ser así?". No, claro. me hice fuerte y firme sin despeinarme. ¿Me entiendes? Haz de cuenta, porque, pues, uno tiene obstáculos, ¿verdad?, que enfrenta, y sobre todo en los primeros años, porque antes, cuando fui diputada local por ejemplo, en el año 2000, pues, nada más éramos 3 mujeres, 2 del PRI, Imagínate. una líder sindical que era pluri y yo que había ganado mi elección. Ujú. O sea, eras la que estaba abriendo, camino, terracería en eso. Pues, hazte de cuenta, y no, y la otra también, pero las otras, los sindicalistas, a ellas las postulan, las meten, y me explico. Sí, claro, Y ella me ayudó mucho, ¿eh? Gloria Mendiola, una líder muy connotada, porque ella siempre me decía cosas así. Era una mujer que quizá no tenía instrucción académica ni nada, pero tenía mucho liderazgo social, tremendo sindical, y siempre me decía: "Tú tienes que entender algo. Cuando hagas un evento, tienes que ser la primera que llegas y la última que te vas". Así, ¿eh? claro, Y te tienes que formar, digo, te tienes que poner en la puerta, saludar cada persona de mano y viéndola a los ojos. Por eso debes de ser la primera. Nada de que como llegan o sea, los hombres, nada que como llegan estos, así es, como llegan estos, claro. que llegan al final por la puerta de atrás, por un lado, para que nadie les pida nada, para que nadie y Oye, qué se va. buenos consejos. Obviamente esto no lo pongas porque ujú, No, claro, es una anécdota, pero así me decía: "Tú tienes que ser la primera que llegas y la última que te vas". ¿Para qué? Para que atiendas a la gente. Entonces, pues mira, ser mujer en política sigue implicando demostrar más para ser reconocida igual. por supuesto. Entonces, el mayor obstáculo fue abrirme espacios primeramente que eran de hombres, con resistencias, con prejuicios, con silencios incómodos. Claro, Mira, ¿cómo lo enfrenté? Con preparación, con concentración, con trabajo y con disciplina constante, con una convicción, pero clara, que no iba a claudicar, nunca iba a claudicar, y tampoco iba a pedir permiso para ejercer ni mis derechos o mis capacidades. Así que claro, así fue, tal cual. claro. Ujú, Claro. Oye, mi querida Marce, esto requiere, tú dices, tuve que trabajar lo doble o lo triple que tendría que trabajar un hombre para poder ganarme mi espacio a base ujú. de disciplina, de esfuerzo, de trabajo. Eso, como bien dices, no se puede considerar violencia, pero es estas cargas desiguales que las mujeres tenemos que asumir en el Claro. trabajo para Ujú, demostrar que eres mejor. Y yo te quisiera preguntar, porque aparte, pues eres madre,
y juegas un rol importante, ¿no? Eres esposa, eres hija, no sé si ya tengas nietos, querida amiga, seguramente. No, no, no he casado, nomás tengo un hijo y no quiero ni casarse. Ay, no, me choca. Bueno, ¿cómo le hiciste y cómo le haces para equilibrar estos roles? Bueno, primero, nada más para concluir el punto anterior, es que, ¿qué momento me marcó el antes y un después en mi carrera? Dices tú, ¿o cómo? Sí, No, sí, en lo público y lo privado, ya. Mira, el día que entendí que mi voz representaba a miles de personas, en el año 2000 dije: "Aquí". ujú, Ahí sí me cayó el 20, ¿eh? Ahí sí me di cuenta de que asumir las responsabilidades públicas era ya como una causa, un cometido, un mandato. Entonces, ujú, comprendí que la política no es protagonismo. Esto es bien importante. Yo entendí con mucha claridad que la política no debe ser el protagonismo, o ni siquiera la popularidad que tanto presumen algunos, es que soy muy popular. No es la política es claro, responsabilidad, ¿sí? claro, Es representación, es darle voz a quien no la tiene. Y entonces cada decisión que uno toma, cada palabra tiene consecuencias reales, Meli. O sea, no claro, puedes decir, andar ahí diciendo, tienes que tener mucho cuidado con tu voz, ¿me explico? sí, Y entonces, todas esas cosas te hacen tener todavía conciencia social, porque piensas en los demás, en las consecuencias de tus actos, o ujú, incluso de tus omisiones, porque sí. también hay quien omite, hay quien puede ser omiso o omisa, ¿no? Ahora, ¿cómo equilibro mi vida personal con la política? Pues trato de balancear lo público con lo privado, es decir, el trabajo, como cualquier mujer, como cualquier obrera, como cualquier persona Ujú. dependiente de tienda, lo que sea, lo público y lo privado, hacerlo, aunque el equilibrio, pues, no es perfecto, pero sí consistente, porque la política exige mucho, pero también te obliga a tener, raíces muy firmes. O Claro, sea, una persona que no tiene raíces firmes, como es la familia, los afectos, los espacios personales, pues, son las anclas de las personas. Entonces, para mí, esos son mis anclas, mi familia, mis afectos y mis espacios personales son mis anclas. claro. Sin ellos, pues, no hay una claridad ni una fortaleza para servir. Entonces, constantemente tengo que estar conciliando lo público con lo privado. Y lo haces muy bien, además, porque Pues mira, yo me he te casado nomás una vez, ¿verdad? Porque luego, o ya en sea, mi esta marido carrera también ya eso es es un muy importante avance. contar con la oye, sí, Meli, es muy importante contar Claro, con con el soporte familiar, con un hombre inteligente que no vea en la política una rivalidad, ¿no? ujú, Ujú, ujú. ujú, Y que no se sienta mal porque tú estás creciendo y no se sienta rebasado, y eso no ha sido tan sencillo. Pero déjame preguntarte otra cosa, Mercé. ujú, Eres una ujú, mujer, decías, cuando me di cuenta de que esto era para servir y que yo representaba a mucha gente, mi voz representaba a mucha gente. ujú, Y tienes toda la razón porque dices, no es un concurso de popularidad, porque ujú, hoy hay muchos políticos express o políticas express, porque aquí no tiene nada que ver el género, en ujú, donde pues se sienten influencer, ¿no? Y decía ujú, Caro Villano apenas en la entrevista, pues yo les digo a ellos que se dediquen a eso, no se dediquen a la política, porque pues aquí no es un concurso ni de quién es más popular, es un concurso, más, no es un concurso, es mucha responsabilidad, es justo lo que tú dices. Y siempre que asumimos estas responsabilidades, hay temas en los particular que nos llaman más que otros. Yo te ujú, quisiera preguntar, a lo largo de tu trayectoria, ¿cuáles han sido tus vocaciones? Los temas siempre, por ejemplo, los míos han sido los temas ambientales y de animales, que ujú, tú lo ujú, viste. ujú, ¿Cuáles han ujú. sido tus vocaciones, tus temas que te impulsan, que te dan fuerza, Marce? Bueno, mira, es que han ido también cambiando las prioridades por según la necesidad de la realidad. Por ejemplo, mira, aquí traigo un poquito porque, en 20 años o 25 años son mucho, entonces logran cosas y luego se le olvidan a uno. Pero mira, Claro. en un principio, un poco la transparencia, o sea, eliminar toda la opacidad que había en la función pública. Entonces, sobre todo con los fideicomisos batallábamos muchísimo con eso. Había muchas injusticias, había muchas corruptelas. Entonces, pues, eso desde el seno de la comisión de digo, a lo mejor no lo pongas, pero casi todo, a lo mejor no tan específico, pero todos los temas que tienen que ver con rendición de cuentas, con transparencia y rendición de cuentas son importantes, ¿no? Ujú. Para mí.
Pero siempre uno de los pilares que me movió siempre era precisamente las desigualdades, y específicamente las que nos encargaban de las mujeres y las niñas. Claro, Entonces esa es una de mis causas, las causas de las mujeres y las niñas. claro, Combatir la violencia a través de la norma, de normas perfectibles, de normas, ¿verdad? Por ejemplo, para prevenir y eliminar, la discriminación también, la violencia, la discriminación, para buscar la eterna igualdad. Todo lo que queremos puede estar en las leyes, pero finalmente es cultural, tiene que ser en lo cotidiano. Tenemos que tener igualdad entre mujeres y hombres. Y eso es una lucha constante porque es transversal. La igualdad se tiene claro, que ejercer, es un derecho humano, ¿sí? Y bueno, pues, todo lo que los feminicidios, todo esto que a las mujeres las lastima, los derechos, del trabajo, el vivir en un ambiente sano también para las mujeres, en tener derecho a la felicidad, de unas ciudades resilientes que le brinden a las mujeres y a sus familias lugares y espacios públicos donde haya goce y disfrute, ¿sí? ujú, Con calidad del aire, con jardines, buenos. O sea, ¿por qué solamente los lugares bellos tienen que ser para los ricos o claro, las clases medias? No, tiene que ser para todos, porque el dinero público es de todos, entonces se tiene que invertir bien y para todos. Entonces, yo creo que todo lo que son los derechos humanos, especialmente por causa de los derechos de las mujeres y las niñas, es uno de las causas pilares que me mueven. Y la claro, parte ambiental también, o sea, por ejemplo, ahora, porque me esforcé mucho en estos temas, precisamente movidos para las mujeres. Entonces, llegué a claro, profundizar en la parte, y llegué a fundar un caucus o un grupo de interés, un grupo, que con Estados Unidos y que el capítulo México, ya como senadora de la república. En esa entonces, y fui presidenta es una fundación de conservacionismo, ¿no? Y ahorita estamos precisamente en la semana que entra voy a La Paz a ver, a arrancar ahí también ya a nivel local el Salud Oceánica, sí, ujú. el caucus de los océanos. Sí, Pues sí lo todo es recuerdo. Incluso has sí, acudido a la COP y has estado en sí, organismos internacionales sí, en hablando sobre Panamérica, el sí, tema. ajá, ujú. Te has convertido en una voz referente de temas que nadie ve, Marce, Cambio porque climático. na nadie voltea a ver los océanos, nadie voltea o habla del cambio climático, y los temas que decías al inicio, transparencia, que son tan importantes porque la gente ha dejado de confiar en su gobierno, precisamente por esto. Fíjate Entonces, que la transparencia sí logramos, por ejemplo, transparentar los fideicomisos, fondos y mandatos a nivel porque, ¿qué hacían, por ejemplo, los estados o el estado-nación? Sacas un dinero del PEF, lo ujú, metes a un fideicomiso, lo metían, ya no, a un fideicomiso. Entonces, los fideicomisos por ley no podían abrir al escrutinio, o sea, no estaban publicables, eran opacos. Y ahora no, ahora es un fideicomiso, está a la vista de todos. ¿Por qué? mm, Porque lo constituían como privado, pero con dinero público. Entonces, ahí estaban entonces nosotros lo abrimos a piedra y lodo, y era Calderón el presidente cuando hicimos eso. Ujú, ujú. Y ujú, justo eso tiene que ver con lo que te quiero preguntar. ujú, A lo largo de tu trayectoria, Marce, ¿cuáles han ujú, sido? Tienes una trayectoria legislativa muy importante en el país. Yo creo que tú has visto pasar muchas leyes, has coadyuvado en leyes fundamentales en la armonización legislativa de este ujú, país. Yo te ujú. quisiera preguntar, ¿cuáles, de cuáles te sientes orgullosa de haber colaborado, de haber impulsado, Marce? Mira, de haber, destrabado, porque es la reforma constitucional en materia de paridad de género a candidaturas legislativas, Sí, la del 2014, ¿verdad? sí, sí. Porque ya después concretaron en el 2019 otras compañeras la igualdad en todo en el 2019, pero Ujú, yo participé y fue muy, 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 muy intensamente junto con otras compañeras la del 2014. Otra cosa que que impulsamos fueron los presupuestos con enfoque de género, que ujú. no los teníamos, y entonces eran los anexos, ¿te acuerdas? El anexo Sí, 13, claro, el anexo 13. el anexo 13, de los programas para las mujeres, campesinas, garantizarles recursos para que pudieran emprender,
las vacunas para las mujeres, virus del papiloma, que ya las quitaron. Ujú, Nosotros las metimos, y las metimos con muchísimo dinero. ujú, Cáncer cervicuterino, glándula mamaria, todo eso lo metimos. Teníamos en el anexo 13 también estaba toda la parte de salud reproductiva. Entonces, yo creo que darle el enfoque de presupuestos de género fue muy importante, y eso lo hicimos con, ¿cuándo fue? ¿Te acuerdas de Videgaray? sí, Él claro. era el presidente de la comisión. Eso no, para no decir nombres, nomás así en general, fue Luis Ujú, Videgaray. Ajá. Era presidente de la comisión de presupuesto. Yo era la primera secretaria, y ahí me metía y me encargó a mí todo lo de mujeres, ¿no? ujú, Entonces, ujú, fue importante. Y, bueno, una de las bien importantes llegando senadora, que ya lo habíamos trabajado desde antes, pero que no se concretaba y no se concretaba porque siempre obstáculos y barreras, era la reforma al Código Penal Federal para tipificar el delito de feminicidio. ujú, ujú. Eso ya lo había trabajado Marcela Lagarde, ya lo había trabajado Angélica de la Peña. O sea, era estar empujando la caja hasta que lo sacaras, ¿no? Bueno, pues Claro, ya lo sacamos. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora que vamos a sacar violencia política contra las mujeres. Porque había claro. reformas pequeñas, pero ya una reforma en materia de violencia política contra las mujeres ya estaba muy clara, ya No, y publicada además por. una ley de esa magnitud que se impulsó en todo el país. Así es. La ley Olimpia, Claro, la ley Olimpia que haciendo referencia a esta mujer, que vivió violencia digital, pues había que garantizar que eso no se diera, y aún teniéndola sigue la violencia digital contra las claro, mujeres. Tenemos que estar constantemente trabajando sobre el tema de la violencia, porque tenemos las normas, Meli, tenemos normas muy actualizadas, buenas, fuertes, pero la violencia no cede. es Se correcto, se manifiesta de muchas formas. es correcto. Entonces, ahora que la violencia digital, y luego que la violencia obstétrica, que la violencia vicaria, entonces tenemos que estar estudiando, tenemos que estar, siendo sororas, para poder, entre todas impulsar grandes cambios, ¿verdad? Claro. Ujú. Pero ustedes fueron un parteaguas en todas las que se han ido generando, ¿y te ha tocado ver la evolución del sistema legal en México para el tema del combate de la violencia hacia las mujeres y Sí, orfandad? porque mira, la primera que yo me acuerdo que participé, todavía ni era diputada, o bueno, sí era cuando el presidente Cedillo, primero se hablaba ya apenas empezaba a estudiar la violencia familiar. Imagínate. Violencia familiar, pero es reciente, entonces o sea, la violencia, imagínate la violencia familiar, pero le decían violencia intrafamiliar, Sí, claro. intramuros, haz de cuenta como intramuros, Sí, sí, ¿sí? Entonces, y la violencia no es privada, es pública, o sea, es una violación a los derechos de las mujeres, ¿eh? Al derecho a una vida libre de violencia. Entonces, después fue violencia familiar. Marilena nos pidió que le quitáramos el intrafamiliar, para que no fuera nada más la mamá, el papá y los hijos, sino también está el tío, el abuelito, el vecino, ¿verdad? O sea, claro. y luego empezó, y de ahí, antes de eso, todo nace porque el presidente Cedillo saca se llama el PRONAVI, se llamaba Programa Nacional contra la Violencia, Ajá, ajá. ¿vale? Entonces, ahí era como un diagnóstico, y ahí empezó. Me explico, empezó, una serie de reformas que hasta ahorita todavía no hemos podido terminar, porque seguimos y seguimos y seguimos, ¿sí? Por ejemplo, en el 2023 fue la última importante que hicimos, no fue cosmética, fue verdaderamente la reforma constitucional, la 3 de 3 Es correcto. contra la violencia de género, ¿verdad? Así es. Es la que suspende los derechos para ocupar cargos públicos a personas con sentencia firme por violencia familiar, por delitos sexuales y también por, violencia política contra las mujeres o incumplimiento de obligaciones alimentarias. Es una ley muy importante porque es constitucional, trae 2 artículos, y además otras leyes secundarias. Entonces, es muy buena ley esa. Creo que esa es la última, porque ahora ya hicimos ahora otra, la de darle, pues, la violencia, pero ya es más bien como darle una definición, una visión, la violencia, mm, La vicaria.
No, la real no, esa es la de dependencia de los hijos frente a los adultos. Esta te digo, la de violencia. Ay, se me fue, la tengo en la punta de la lengua. Es la violencia real y efectiva. Digo, la violencia real, pero no, perdón. No, 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 que estoy hablando de la violencia. Es espérate. Es ahorita te digo, ahorita te No te digo. preocupes. Cuando te Ahorita te acuerdes, digo, pero con sí, estas tienes. Luego, em, ¿qué más? ¿Qué te puedo decir? Ah, volviendo al tema de mi vida personal, pues mira, las mujeres que trabajamos en lo público, o sea, si en el trabajo, no tiene que ser en la vida pública, o sea, sino lo público, es decir, en el trabajo, siempre necesitaremos de otras mujeres, de una red de apoyo, claro, redes de apoyo para, para poder hacer lo que hacemos. O sea, es decir, para buscar que otras mujeres nos ayuden en el cuidado de los hijos o de las, claro, ¿verdad? De los adultos mayores y que si están en nuestro cargo. Y la solidaridad es una parte muy importante de nuestras vidas porque transforma, también nos ayuda a transformar nuestras carreras. ¿Me claro. explico? O sea, es decir, yo si no tuviera gente que me ayuda, la muchacha que desde la muchacha que me ayuda a hacer el aseo, Sí, la que cocina, hasta la que, no sé, la maestra, la que le ayuda cuando mi hijo lo reprobaban, que ahorita ya no, pero una maestra que le daban las clases en la tarde. No sé si me explico, sí, para sí, que yo sí, pudiera estar trabajando. claro. Entonces, Es exacto. toda Entonces, una red de mujeres solidarias, ¿no? y de cuidados. Ujú, ujú, Totalmente. Y me acuerdo muy bien, Marce, que fuiste en la pasada legislatura una de las principales impulsoras de que se concretara el Sistema Nacional de Cuidados, ujú, precisamente porque eres muy consciente de cómo hoy las mujeres que trabajan una triple jornada de trabajo requieren del respaldo del Estado y has sido la constructora en buena medida con otras mujeres de una evolución normativa en México importante. Y esto me lleva a la otra pregunta que te quiero hacer, Marce. ujú. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué sientes que digas, híjole, ojalá y me alcance el tiempo para impulsar esto? Yo no tengo duda que seguramente serás en breve. A mí me encantaría que fueras gobernadora, digo, a mí. Yo le haría Fíjate que es todo lo que por yo he ti. querido siempre ser. No, mira, no me han dejado, no, es la verdad, Sí, pero no he podido avanzar mucho porque siempre es un problema el patriarcado, ¿eh? siempre, en México y en general, Sí, ¿eh? Y sí, no hay que ajá. tener miedo a Ujú. decirlo, sí. Es un problema el patriarcado, porque ellos tienen una red, así como nosotros tenemos una red de cuidados para que Sí, atiendan nuestras familias, nuestros hijos, nuestros ancianos y todo, y para poder nosotros trabajar y todo eso. Ellos tienen una red, pero de complicidades. sí. Entonces, no se ponen ahí de acuerdo en la cantina o qué sé yo, en algún lado. Entonces, ahí se ponen de acuerdo y se entienden muy bien. No vais a Ajá. decir lo de la cantina, pero bueno. No, no. Así es que se me quedó porque Mariela decía: "Pues ellos se van a la cantina o allá a los lugares ahí". Claro. Se ponen de acuerdo. No, entonces, mm, y no te dejan avanzar, batallas mucho. Por eso tuvimos que hacer esa ley a piedra y lodo y enfrentamos a los mismos míos, no voy a decirte, pero es la verdad. Sí, no, en general es un tema en todos los partidos, Sí, claro. entonces sí, sí, sí. Entonces, no quiero yo satanizar a nadie, porque por no herir a nadie, No, ni no te mucho menos. preocupes. Nada más no conviene. Pero Ajá, pero aquí lo más importante es, pese a cualquier realidad, hay que mantener la coherencia en un entorno donde no siempre es fácil hacerlo, claro, ¿verdad? O sea, claro. de verdad, mira, haber sido mi máximo honor, bien lo dijiste tú, el honor más grande que yo he tenido en mi vida profesional es el haber sido presidenta de la Cámara de Diputados. Y en una etapa muy compleja, Marce, de O mucho sea, encrispamiento político. sí, claro, porque mira, es más allá de los cargos y posiciones, porque Claro. sos sostener una trayectoria congruente, defendiendo convicciones, cuidar a las instituciones, trabajar con seriedad en contextos complejos, como tú bien dices. La congruencia es una forma de valentía también, Ujú, ¿sí? ujú, No, porque no claudicas a nada, ¿sí me explico? Tienes ujú, que permanecer incoluble, o sea, bien firme, con raíces puestas, con buenos principios, ¿sí? Entonces, yo ujú. creo que eso me ayudó mucho, pero te repito, haber sido, em, presidenta de la Cámara ha sido quizá el más alto orgullo que he tenido, sin menospreciar ningún otro, ¿verdad? Claro, Pero claro. ajá, Oye, Marci, permíteme hacerte 2 últimas preguntas. La primera que te quiero hacer, ujú.
Si pudieras darle un consejo a un joven que quiere entrar en política, ¿qué le dirías? Con toda tu historia de vida, ¿qué le dirías? O sea, la política necesita vocación, no atajos, ¿verdad? No es Claro, un lugar para buscar popularidad, porque eso sería, o sea, buscar tener intenciones egoístas. claro. Entonces, la política no puede ser egoísta. O sea, yo sé que es un espacio muy difícil y es de egoísmo y de poder y todo, pero la política per se ¿verdad? Necesita vocación. Ajá. Entonces, ¿qué le diría yo a los jóvenes? Se tienen que formar, tienen que estudiar, tienen que entender la historia y también entender las instituciones porque es con las que van a trabajar. Ujú, ujú. Y que no confundan la visibilidad o la popularidad con el liderazgo. Claro, Un líder, claro. un líder no es el más popular. Un líder es aquella persona que está dispuesta a, a manejar a manejar o hacerse cargo más bien. Un líder es una Ujú, persona que está dispuesta a hacerse cargo del estado de ánimo de un grupo, para bien y para mal. Sí. claro. Y Qué buen sí. mensaje, no confundir. Entonces no hay que confundir ni la visibilidad ni la popularidad con el liderazgo y con la responsabilidad. Entonces, un Ujú, líder es un agente responsable que se hace cargo de ese estado de ánimo de unas personas, de un grupo de personas, pues un partido, un club, qué sé yo, claro, ¿verdad? Y claro, una coordinación. Ahora, la política es una carrera de fondo que exige principios, porque es finalmente con esos principios y con ese ahínco, con esa voluntad, es, pues, la de resolver los problemas de la polis, porque viene la claro. palabra política, o sea, resolver los problemas de la gente. ¿Qué Ujú, requieres? Paciencia, compromiso y para buscar siempre la justicia social. El PAN le dice bien común, yo le digo justicia social. claro, Es más profundo y es más, bueno, en fin, amerita más cosas, ¿no? La justicia claro. social es implica muchas cosas. Entonces, ahora, pues no sé qué más te pueda yo decir, mi Y querida yo por amiga. último preguntarte, Marce, ¿cuál crees que tú como mujer Bueno, nada en más este déjame decirte un poquito más, si me lo permites, de lo de la Cámara de claro, Diputados. Eh, o sea, el mayor honor de mi trayectoria y de mi trabajo es el haber presidido la Cámara de Diputados, ¿verdad? seguro Ahora me dirías, ¿y por qué? que Y no es ajá, por la visibilidad, sino porque, primero porque es una de las altas responsabilidades del Estado, porque es un poder la Cámara, ¿no? claro, Es una responsabilidad de las más altas del Estado mexicano. Y eso, el haber ejercido esa función implicó conducir un diálogo democrático profundo, ¿eh? De verdad, ujú, no era cuento. O sea, garantizar la pluralidad y además siendo yo oposición. ujú, Entonces ujú, claro, tenía que tener una imparcialidad. Neutralidad no, porque yo no puedo ser neutral, porque yo soy del claro, y porque tengo conciencia social y porque me mueve la justicia social. claro, Pero la imparcialidad en ese momento sí. ¿Para qué? Para garantizar la pluralidad, para fortalecer la vida institucional, ¿verdad? En un contexto pues, muy complejo, ¿verdad? Entonces, bastante. y haber sido mujer, pues hacerlo como mujer, pues reafirma nuestra participación en los espacios de decisión. Entonces, en ese sentido, pues es una parte, pues ahora sí que de la democracia, ¿no? Sólida y representativa. Entonces, ese es mi mayor orgullo en mi carrera legislativa, esa es la verdad. No, y una gran carrera legislativa que de alguna manera, se corona o se reconoce con y yo recuerdo muy bien, tú como presidenta lograste el equilibrio te decía, en un entorno muy difícil, porque había mucha división y como dices, sin perder tus principios y tus ideales, que eso es importante, lograste construir consensos. Eres una mujer que además construye. Hay gente que le gusta solo el protagonismo, ¿no? Lo hemos visto en la Cámara, en el Senado, pero que no Sí. construyen, al contrario, destruyen. Y tú eres una mujer que construye puentes, que construye Gracias, cómo men. sí lo vamos a impulsar. Pues Entonces, es la única forma de construir en política, si no, pues te vas a quedar aquí los lados y no puedes avanzar, ¿verdad?
Claro, y sobre todo, pues, ni justificas tu sueldo, ¿no? Porque no logras avanzar precisamente por los radicalismos, y yo lo reconozco en ti, Marce, y lo aprendí, lo vi, y eres una mujer ecuánime ante un momento de mucha estridencia política en donde todos gritan, hay pocos Mm. políticos y políticas que construyen, que avanzan, ¿no? Sin perder, sin negociar, sin venderse, sino reconociendo que hay diferencias, pero también podemos construir puntos en común para que el país avance. Y ya por último, Marce, ¿cuáles piensas que son los principales retos que la mujer hoy tiene en la política, las que estamos en la política? ¿Qué tenemos de retos por delante a pesar de todos estos avances, Marce? Los desafíos Así es. en general, Sí, como futuro. sí, así es. ¿A qué nos enfrentamos las mujeres que nos dedicamos a política? ¿Cuáles son nuestros Bueno, retos? no, o mujeres y hombres, pero voy a hablar más de las mujeres. Bueno, ¿el futuro de la política va a ser ético o no será, eh? Ajá, qué interesante. Hoy justo tuve clase de eso. Ajá, Bueno, la ética, o sea, la ética tiene que prevalecer en la política, ese es un hecho. Y el futuro de la claro. política será ético y no, o no será así. Entonces, yo creo que yo veo, o yo quiero, aspiro a una política más paritaria, o sea, de alcaldesas, de 50% de alcaldías, ¿sí? De las Ajá, presidencias municipales, más transparencia, muy más democrática, porque la democracia hoy por hoy está retrocediendo en el claro. mundo. Está retrocediendo porque se están endureciendo los Las discursos, posiciones, claro. y las posiciones, y las guerras, pues es una amenaza constante, pero no solo las guerras a nivel exterior, sino también las guerras internas en nuestras colonias populares, en nuestras, en la prensa diario, las diatribas, en las cámaras, y yo creo que en la migración, la discriminación, el desprecio. Entonces, uno tiene que aprender a vivir con los demás en la otriedad, ¿me explico? Y Ujú, tenemos que hacer de la política un tema más sostenible y de derechos humanos. Y no hablo así como todo el mundo, los derechos humanos, no, más de respetar a los demás. Obviamente con la visión de Estado y con claro. un profundo respeto en las instituciones. Y yo creo que es donde tenemos las mujeres que aportan. Si las mujeres, se habla todo el mundo, ¡ay, la inclusión! O sea, sí, la inclusión es democracia, ¿no? Profundizar en la Ah, democracia es profundizar en la inclusión. Yo pregunto, ¿hay democracia sin inclusión para las mujeres? No. exacto. Entonces, si tú, porque la inclusión es transversal. Entonces, las mujeres tienen que estar incluidas en todos los procesos, el proceso económico, el proceso político, el Ujú, proceso académico, el proceso social, el familiar, en todos los procesos, en todos, las mujeres tienen que tener participación, participación efectiva, ¿sí? Entonces, ya es lo que te iba a decir, es la última es que hicimos la de igualdad sustantiva. ujú. Ya te acordaste, Vamos a claro. decir la igualdad sustantiva, que es la igualdad real, la igualdad efectiva. Nomás que le pusieron por Ujú. sustantiva, pues porque ya hay términos acuñados, pero bueno, pues esa es la verdad. Entonces, yo creo que si hay ética, las mujeres tienen que estar incluidas éticamente. O sea, no puede haber ningún proceso sin las mujeres, ¿sí? Y creo que seguir trabajando es importante. Yo voy a seguir, no importa si no tengo cargo, Claro, siempre voy a estar en la política, porque una cosa es el mundo de la política y otra cosa es la claro. política. Entonces, yo siempre voy a estar participando, no importa, este, tenga o no tenga cargo, ¿verdad? Y creo que los desafíos, pues, son múltiples porque van cambiando con la realidad. Y Claro. bueno, pues hay que enfrentarlos, Y hay es que que eres una enfrentarlos. mujer de convicciones, Marce. Al final, con cargo, como dices, o sin cargo, seguirás en la política. Así es, así es. Totalmente. Oye, qué bonita entrevista. Te agradezco mucho. Te digo algo, eres una mujer muy preparada. No, Y hombre, ojalá por y continúes favor. tu carrera política por muchos años más. Hasta donde te dé. Hay gente que dice, seguiré cantando hasta que me quede aquí en el escenario. Sigue en la política hasta que ya no puedas, porque necesitamos gente que piense. Y a lo mejor es despectivo para otros, pero a veces el sentido común es lo que hace más falta y cuando es con preparación todavía más. Pues a mí Te me agradezco encantaría, te mucho. voy a decir algo, estar en Nuevo León. Ya me encantaría tener más contacto, mucho más contacto
con los ciudadanos, pero bueno, no se ha Yo no dado. dudo que va a ser, yo no dudo que será, y me Pues dará en algún mucho gusto. momento, no importa, yo estaré siempre lista, siempre Así estaré es, amiga. pendiente, sí, sí, claro que sí, pues espero haber cumplido las expectativas. Extraordinario, extraordinario. Que Dios te bendiga, No, diputada. hombre, gracias, querida, un abrazo. Abrazo, Igual bye. de